Y ahora vamos a hablar del wrap up, de lo que le he leído a mi abuela después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos, y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero contarles lo que le he leído a mi abuela, que ya toca. Primero vamos a hablar de Fuego de Joe Hill, aunque en realidad, una vez más, es Fuego de Stephen King. Es muy descarado la influencia, vamos a llamarle de esa manera, que tiene Stephen King sobre su hijo. Pero es que es descarado al grado de estoy convencida, una vez más, que se lo escribió su padre. Por ende, tengo dos libros de Joe Hill que estoy convencida que son escritos por Stephen King. Uno de ellos es Nosferatu, que es mi libro favorito del autor, y el otro es Fuego de Joe Hill. Nos ha gustado mucho a mi abuela y a mí. Es un poco sobrenatural, es un poco sobre pandemias, es un poco muy Stephen King, muy Stephen King de manera muy descarada. Stephen King, esto es muy Stephen, esto grita Stephen King. Es un tocho de libro, es un libro que te habla sobre personajes, te habla sobre la psiquis de los personajes, se toma su tiempo en desarrollarse la historia, se toma su tiempo en desarrollar lo que te tiene que contar y sobre todo en desarrollarte lo que tiene que decirte de esta crisis universal que está ocurriendo actualmente, ¿no? Entonces, para mí es un libro impecable, es un libro que me ha gustado mucho de principio a fin. Me ha gustado todo, me ha gustado cómo se desarrollan los personajes, los plot twists, las tramas. No sé, lo he disfrutado mucho. A mi abuela le ha gustado especialmente, le ha llamado mucho la atención, lo ha vivido. Es verdad, recordemos que cuando mi abuela podía leer, fue ella la que me recomendó El diario de un zombie, que le encantó y que era una especie como de Last of Us. Así que imagínense esto, o sea, esto es la mermelada. Esta es mi abuela, la que leía terror antes y que no le daba miedo de terror, y como es un terror muy light, entra más dentro de la fantasía oscura que dentro del terror. Mi abuela lo aguantó perfectamente y es que es muy bueno. O sea, este libro a mi abuela y a mí nos ha encantado. Definitivamente este libro lo escribió Stephen King. Y después nos fuimos a Rabia de Stephen King. Este es un libro bastante más duro y este es un libro que está descatalogado, ¿vale? Este es un libro que cuando ocurrieron las matanzas de Columbine y cuando empezó todo esto, Stephen King lo retiró de las estanterías y lo retiró, no estaba más en circulación. Más que nada, fue la época en la que la prensa se encaprichó con decir que toda la culpa de todas estas matanzas y estos desquiciados de Estados Unidos eran gracias a Marilyn Manson y Stephen King. No a que los ciudadanos estadounidenses puedan comprar un arma hasta en el supermercado y no necesitan hacerse básicamente ninguna prueba. No gracias a eso. No gracias a que son unos violentos y están todos locos psicópatas, ni que el bullying no se erradique hasta ahora. No, gracias a Marilyn Manson y Stephen King, uno por hacer canciones chungas y el otro por escribir libros chungos. Mira qué cosas. Entonces Stephen King decidió retirarlo de las estanterías. Todos sabemos que Stephen King no tuvo nada que ver, ni el libro fue la inspiración para la matanza de Columbine, pero era un buen pretexto de quitarse el muerto, el gobierno de encima, ¿no? A mi abuela y a mí nos gustó mucho. Esto es un libro que te mantiene en tensión, es un libro muy corto, es un libro cruel. No es que sea un libro explícito ni que pasen cosas especialmente chungas en el libro, sino la crudeza en la que te lo narra, lo que te está narrando y lo que tiene que contarte, y cómo esta persona que es víctima de bullying tiene a sus compañeros de clase ahí a base de punta de pistola, y lo que sucede entre este grupo de compañeros y él durante ese tiempo que están encerrados es verdaderamente escalofriante. Una vez más, Stephen King conoce bien la naturaleza humana, entiende la naturaleza humana y hace alarde de ese conocimiento, hace alarde de ello.
Algo que por supuesto a mí se me hace espectacular por parte de quien que conozca al humano y que sepa retorcerlo y hacer uso de su humanidad en unas situaciones de lo más normal. Es una de las cosas mejores que Stephen King sabe hacer, y es poner a sus personajes a personajes comunes en situaciones poco comunes y ver cómo saltan, cómo se activan esos resortes, ese estado de supervivencia o esa maldad interior. No sé, el libro a mí me gustó muchísimo, se ha vuelto uno de mis favoritos de King. Creo que si pueden conseguirlo, no lo dejen, de verdad es una joya. Es muy difícil de conseguir, como se los he dicho antes, pero si tienen la oportunidad de leerlo, aunque sea en digital, sí que se los recomiendo muchísimo. El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. Ese es un libro que leímos mi abuela, Ivy y yo. Es decir, yo se lo regalé a Ivy de su cumpleaños y decidimos leerlo juntas, y ya que estábamos leyéndolo aproveché para leérselo a mi abuela, y eso a mí me gustó mucho. A mi abuela no le gustó tanto, o sea, a mí me encantó. A mí me encantó. De hecho, derramé hasta alguna lagrimilla al final. Se me hizo muy, muy bueno. Y mi abuela al final terminó gustándole, pero creo que el título, El exorcismo de mi mejor amiga, la tenía como súper reticente y no quería, al principio no quería leerlo porque pensaba que le iba a dar miedo, pero al final no es un libro de terror duro, no es un libro tipo El exorcista, ni muchísimo menos. O sea, no es un libro donde vas a encontrar situaciones muy, muy, muy fuertes y muy desagradables y vas a tener que cerrar los ojos. Al contrario, es una historia más bien costumbrista de terror, donde nos va contando la historia de la amistad de estas personas a lo largo del tiempo y cómo van avanzando y cómo van ocurriendo cosas. Hay escenas muy desagradables en el libro, hay escenas chungas. Grady Hendrix tiene el don de hacer como lecturas muy ligeras y en algunas partes incluso hasta parodiar las películas de terror o parodiar las historias de terror, pero en realidad estarte contando una historia chunga, gore, fuerte, dura, y no esconderse. Y eso se me hace, a mí personalmente se me hace espectacular, se me hace divino y me gusta mucho que lo haga. Creo que es fabuloso. Y El exorcismo de mi mejor amiga me la pasé muy bien. Es un libro con el que te la pasas bien. Es un libro que además fue perfecto para el verano, porque esto yo se lo leía a mi abuela en verano, y creo que esto lo voy a subir pues a finales de año. No sé cuándo voy a subir esto. Pero es como que un libro perfecto para el verano, para un fin de semana, para una excursión, para, no sé, como de desconexión. Es un libro que evoca juventud, evoca adolescencia, evoca vacaciones, evoca ese tipo de ambiente, y a mí eso me gustó muchísimo. La sorpresa del año para mi abuela y a mí fue Milagros en Bicho Raro, que evidentemente pasó a la lista de mis mejores lecturas, pasó a la lista de las mejores lecturas de mi abuela. Yo no daba ni un duro por ese libro, si soy sincera. De hecho, pensaba que no me iba a gustar, no conocía nada a la autora, y a pesar de que a Elena, porque este libro yo se lo compré a Elena, ya le compré otro porque no se lo voy a dar es su autora favorita, a Elena le encanta, y yo creo que tendría que haber tenido más fe porque a Elena le gusta, pero es históricamente conocidos por todos que Elena y yo no tenemos los mismos gustos, entonces tenía como un poquillo de miedo, y tengo que decir que me ha encantado, o sea, me ha cerrado la boca de una manera espectacular. El libro nos ha gustado muchísimo a mi abuela y a mí. Luego, esto es realismo mágico, y a nosotras, a mi abuela y a mí, nos encanta el realismo mágico. Y me sorprendió muchísimo que esta autora, que es estadounidense, retratara también una familia mexicana, una familia latina, una familia mexicana y el ambiente, y consiguiese un nivel de realismo mágico 10 de 10, top. Chapo, de verdad, me ha gustado mucho. A mi abuela también le ha gustado muchísimo. Creo que eso es lo que hace el libro que especialmente nos gustara tanto, que nos sorprendiera, que no lo esperábamos, no dábamos tanto por este libro, no apostábamos tanto por esta historia, y al final es sorprendente lo mucho que nos terminó gustando. También tenemos En las profundidades, The Deep, de River Solomon, que con este yo he tenido todo un viaje. A mi abuela al principio me llamó para preguntarme por qué le estaba leyendo tan raro, porque está escrito en lenguaje inclusivo, pero se acostumbró mucho más rápido de lo que cabría esperar. Muy orgullosa de la señora de 84 años que ahora habla en lenguaje inclusivo y que se ha podido tragar un libro, aunque sea cortito, entero, sin prejuicios. Si una mujer de 84 años puede reconstruirse, ustedes también pueden.
Dicho esto, tengo que decir que a mí al principio como que la historia no me estaba gustando. De hecho, al final yo terminé el libro pensando, no, la historia como que es un poco... Como que la historia es un poco floja, como que no me termina de convencer. ¿Qué sucede? Que a lo largo de los días fui interiorizando el libro y entre más pienso en el libro, más me gusta la historia. Yo he pasado de una historia que se me hizo más bien a estar completamente entusiasmada con esta novela y pensar que sí que la tengo que recomendar y que la tienen que leer más gente, porque la verdad es que te deja pozo y te deja, la historia se queda contigo, la historia la interiorizas, se queda contigo, crece contigo y poco a poco la vas no sé, teniendo dentro y la vas desarrollando más y la vas haciendo más tuya y vas viendo más matices y vas entendiendo más la importancia de la novela y la importancia de la historia que tiene que contarnos. Personalmente me encantó, me gustó muchísimo la novela, pero a posteriori, no cuando terminé de leer el libro. Yo cuando terminé de leer el libro simplemente se me hizo que no estaba mal. A posteriori, entre más he pensado en la historia, entre más la he interiorizado, entre más la he hecho mía, más me he dado cuenta de lo fantástica que era esta novela y del fantástico mensaje que nos dejan. Mi abuela, por ejemplo, se ha quedado en que le ha gustado y ya está. Yo lo he hablado después con ella, o sea, un par de semanas después con ella, para ver si le había pasado lo mismo que a mí, que se lo había interiorizado y que le había hecho pozo y tal. Pero ya no, o sea, cuando volví a hablar con ella ya confundía un poco la historia, mi abuela, no yo, mi abuela ya confundía un poco la historia, ya la tenía como muy borrosa en la cabeza, lo que significa que pozo, lo que se dice pozo, no le dejó. Entonces, para mi abuela fue un gran y cuando yo lo leí también para mí fue un gran pero cuando la he terminado, ahora que la interiorizo y que lo pienso, quiero decir que me ha encantado, me ha gustado muchísimo la obra. Creo que tendría que haber más de este tipo de novelas, tendríamos que tener más de este tipo de historias, porque la verdad es que es muy bueno, o sea, es fantástico y lo digo de corazón, me ha gustado mucho la novela. Y ya está. Estos son todos los libros que le he leído a mi abuela este mes. Le he leído poquito porque ya saben que no he tenido mucho tiempo, pero sí es verdad que hemos leído y además, sinceramente, este de aquí nos ha quitado muchísimo tiempo porque es un tochal. Entonces yo no puedo leerle a mi abuela un tochaco de libro al mismo ritmo que le leo los libros delgaditos. O sea, me he metido en un berenjenal con mi abuela, pero nos ha merecido la pena porque nos ha gustado un montón. Así que estos son todos los libros que le he leído a mi abuela. ¿Qué libros me recomiendas que le lea a mi abuela así que te ha gustado muchísimo y que me digas, este libro lo tienes que leer? Los que han leído The Deep, Las Profundidades, decirme si yo fui la única que la historia se les hizo floja, como que y que después les dejó ese pozo y que pensaron, no, si es que esto es una maravilla. Decirme cuántos de ustedes, algún libro de estos que hayan leído, cuál es el que más ganas tienen de que le haga una reseña. Me encantaría que me lo digan, si es que quieren que le haga alguna reseña individual a alguno de estos. A mí personalmente me encantaría hacer una reseña individual a Milagros en Bicho Raro, El exorcismo de mi mejor amiga. Pero decirme ustedes qué les ha parecido y cuál les interesa, o si no les interesa ninguno también me lo pueden decir. Y ya está. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Ya solo me queda recordarles que Mami Forbit sube videos 2 veces por semana. Todos los jueves videos súper random y los domingos hablando de libros. Porque en este canal los domingos se habla de libros. ¡Chao!